¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a revisar la actividad correspondiente a la semana número 11. Resolvemos diversas situaciones relacionadas con magnitudes proporcionales. Empezamos. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta situación? Primero, el tema de las proporciones. ¿Qué significa proporción? Bueno, vamos a ir descubriéndolo poco a poco. La actividad, identificamos magnitudes proporcionales en un albergue para perros. Dice, albergamos perros sin hogar. Una asociación protectora de animales acondiciona una casa para albergar a todos los perros que encuentran abandonados en la calle. La asociación tiene dificultades para dar en adopción a los perros adultos. Para promoverla, da a conocer el consumo de alimentos de los perros buscando sensibilizar al público, ya sea para que adopten o donen alimentos. Aquí viene lo interesante del asunto. Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos y cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento durante un mes. Recuérdalo. 16 perros adultos, cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento durante un mes. A partir de la situación, responde lo siguiente. Pregunta 1. ¿Cuántas bolsas se necesitarán para alimentar a los 16 perros durante un mes? 2. ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento? Y 3. Si llegan 4 perros adultos más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimentos se necesitarán a partir de este mes? Veamos la solución. En primer lugar, ¿qué magnitudes intervienen en la situación? Tenemos dos, la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento. Si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que nos falten alimentos? Obviamente también aumentar la cantidad de bolsas de alimento en la misma proporción. Es decir, si duplico o triplico la cantidad de perros, la cantidad de bolsas de alimento también tendría que duplicarse o triplicarse respectivamente. Vamos a elaborar una estrategia, vamos a organizar nuestros datos, así tenemos un cuadro donde hemos determinado en primer lugar la cantidad de perros. Me dice que cada perro consume 2 bolsas de alimento al mes. Vale decir, si duplicamos esta cantidad, serían 2 perros, consumen 4 bolsas y así sucesivamente. Si triplicara, se triplicaría también el número de bolsas y así sucesivamente. Determinamos si existe una relación de proporcionalidad. Para establecer una relación de proporcionalidad, vemos que si una cantidad aumenta o una magnitud aumenta, en este caso el número de perros, también tendría que aumentar la cantidad de bolsas de alimento en la misma proporción. Aquí podemos ver claramente, ¿no? 1 por 3 es 3 y 2 por 3 me da 6. 1 por 4 es 4 y 2 por 4 es 8. Si se dan cuenta, ambas cantidades aumentan de manera proporcional. La primera respuesta sería, al triplicar o al cuadruplicar la cantidad de perros, la cantidad de bolsas de alimento también se triplica o cuadruplica respectivamente. Pregunta 3. Utilizamos estrategias multiplicativas para determinar la cantidad de bolsas de alimento que se necesitan para alimentar 16 o 20 perros durante un mes. La cantidad de perros, ya sabemos, un perro consume 2 bolsas de alimento al mes. ¿Cuántas bolsas serán necesarias para 16 perros? En este caso, si se aumentaran 4 perros más, en este caso sería 20. Multiplicamos 1 por 16. De la misma manera, 2 por 16 me determinará la cantidad de bolsas de alimento necesarias para alimentar a 16 perros. Y 1 por 20, en el caso 2, para determinar la cantidad de bolsas también tendríamos que multiplicar 2 por 20, lo cual determina una relación de proporcionalidad. 1 a 2 como 16 a 32 o 24 a 40. Esto, como sabemos, debe ser constante, ¿no? Al dividir el valor de una magnitud entre el valor correspondiente de la otra magnitud, siempre en el mismo orden, se cumple que los dos resultados siempre serán iguales. A este resultado K se le llama constante de proporcionalidad. De modo que si son 16 los perros, necesitaríamos 32 bolsas de alimento y si fueran 20, necesitaríamos 40 bolsas para un mes de albergue. A ver, vamos a continuar. ¿De qué otra forma darías respuesta a las preguntas A y C de la situación? Bueno, para responder tendríamos que utilizar una constante de proporcionalidad. Como vimos antes, esta constante se determina dividiendo los valores correspondientes de las dos magnitudes siempre en el mismo orden. Aquí podemos decir, por ejemplo, ¿no? Si un perro consume 2 bolsas de alimentos, ¿cuántas bolsas serán necesarias para 16?
establecemos aquí una proporción, donde decimos que 1 es a 2, como 16 es a m. Lo vemos en esta expresión. Aquí para obtener el valor de m simplemente tendremos que hacer el producto en aspa, y 2 por 16 es igual a 32, de modo que obtenemos el valor de n. De manera similar para encontrar el valor de n. Y si fueran 20 perros, ¿cuántas bolsas serían necesarias? Decimos 1 es a 2, como 20 es a n. Y ahí establecemos que n vale 40. Multiplicando en aspa sería 2 por 20 dividido entre 1, 40. Bueno, vamos a resolver los problemas ahora. Problema número 1 dice: Anita registra en una tabla la cantidad de botellas de agua que compra y cuánto pagó. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Aquí las magnitudes son botellas y el pago en soles. Por 4 botellas se paga 6 soles. Si triplico este número, 4 por 3 es 12, 6 por 3 me da 18. Si quintuplico este número, 4 por 5 me da 20. De la misma manera, 6 por 5 es 30. Aquí podemos determinar otros valores. Básicamente lo que nos piden calcular es cuánto pagaremos por 24 botellas. Y aquí simplemente podríamos decir que 12 por 2 es 24, de modo que 18 por 2 es 36. De manera directa podemos saber cuánto tendríamos que pagar. Aquí se ve claramente, ¿no? 12 por 2, 24. Dicho de otra manera, 4 por 6, 24. Y aquí tendríamos 12 por 2, 36. Dicho de otra manera, 6 por 6, 36. Como vemos, son los mismos productos en ambos casos, ¿no? Por lo tanto, Anita pagará 36 soles por 24 botellas de agua. Vamos a ver el segundo problema, similar al anterior. Ana registra una tabla la cantidad de botellas y compra por las que compra y cuánto paga. ¿Cuántas botellas comprará con 21 soles? Ahora la incógnita está en el número de botellas. El dato es el precio en soles. ¿Cuánto se pagará por 21 soles? ¿Cuántas botellas? Entonces aquí podríamos establecer lo siguiente, ¿no? El siguiente producto es 7 por 2, 14 y 10,5 por 2, 21. Se cumple que la proporción o que el producto es el mismo en la misma medida, ¿no? Aquí podemos decir que Anita compra 14 botellas de agua con 21 nuevos soles. A ver, el problema 3 dice lo siguiente: los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes: una taza de mantequilla, 3 huevos, 1,5 tazas de azúcar y 2 tazas de harina. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ojo ahí, y ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? A ver, veamos. Los datos importantes están aquí. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, subrayamos 6 tazas de harina. ¿Cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces, aquí tendríamos que establecer un cuadro donde aparecen nuestras magnitudes, en este caso mantequilla, y tazas de harina. Y vemos que para una taza de mantequilla, aquí lo tenemos, una taza de mantequilla, ¿cuántas tazas de harina se requieren? Acá dice 2 tazas de harina. Entonces decimos, una taza de mantequilla, 2 tazas de harina. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4. Y si fueran 6 tazas de harina, ¿cuántas tazas de mantequilla serán necesarias? Veamos. Establecemos una proporción entre las cantidades. 1 es a 2, como 2 es a 4, como m es a 6. Eso es constante en todos los casos. Aquí podremos establecer una proporción entre la expresión 2, 4, m6. De modo que obtenemos una proporción que también la podemos desprender del cuadro, ¿no? 2 es a 4, como m es a 6. Y si queremos hallar el valor de m, simplemente tendríamos que hacer el producto en aspa para hallar m. 2 por 6 dividido entre 4. Y eso resulta 3. Por lo tanto, si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, necesitaríamos 3 tazas de mantequilla. Ahora dice, los ingredientes de la receta de un postre, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, una taza de mantequilla, 3 huevos, etc. Ahora dice, si tuviéramos 3 tazas de azúcar, colocamos azúcar en tazas. ¿Cuántos huevos necesitaríamos?
Entonces vemos la proporción entre el azúcar y la cantidad de huevos. De acuerdo a los datos, 1,5 tazas de azúcar se requiere 3 huevos. Entonces, por cada 1,5 tazas de azúcar voy a utilizar 3 huevos. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? No lo sabemos. Y aquí claramente se ve la proporción. Entonces, para determinar el valor, tendríamos que establecer nuestra proporción. En este caso, 1 es a 2. Recuerden que por cada taza de azúcar son 2 la cantidad de huevos, ¿no? A ver, entonces 1 es a 2 como 3 es a m. Haciendo la aspa simple, tenemos que m vale 2 por 3 dividido entre 1 y eso me da 6. Por lo tanto, si tuviéramos 3 tazas de azúcar, necesitaríamos 6 huevos. A ver, pregunta número 5. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Aquí las magnitudes son el número de horas y el recorrido en kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Entonces, como dijimos hace un momento, las magnitudes serán el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Por dato del problema tenemos que 3 horas cuesta recorrer 144 kilómetros. Entonces la división entre 3 me va a determinar lo que recorre en una hora. Eso es 48. Aquí tendríamos que multiplicar por 5 para obtener el recorrido en 5 horas y luego determinar lo que nos pide el problema. Aquí claramente se ve 3 entre 3 es 1, 1 por 5 es 5. En la misma proporción, 144 entre 3 es 48 y 48 por 5 me da 240. Entonces, los datos que nos están solicitando son, en 5 horas habrá recorrido 240 y el tiempo empleado para recorrer 432 kilómetros será de 9 horas. La respuesta sería la alternativa B, ¿no? La alternativa B. Seguimos. Problema número 6. Dice, para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta en una comida para 6 personas. Entonces, las magnitudes son pimienta y el número de personas. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Colocamos el cuadro, pimienta en cucharaditas y la cantidad de personas. 1/6 de cucharita para 6 personas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si dividimos 1/6 entre 3, obtenemos 1/18. Y si dividimos 6 entre 3, eso resulta 2. Ahora, ya podemos obtener 8 personas. A partir del 2, multiplicando por 4, eso me da 8. Entonces, de la misma manera, 1/18 multiplicado por 4 resulta 2/9. Para dar respuesta a la pregunta, simplemente diríamos que se necesitan 2/9 de cucharadita de pimienta para la salsa de 8 personas. Ahora vamos a poner a prueba nuestros conocimientos y para ello te voy a plantear 3 problemas. En cada uno de los casos vamos a determinar primero las magnitudes que participan para luego dar resolución al problema. Por ejemplo, en el problema número 1 dice, una vaca da 65 litros de leche en 4 días. Si su producción es constante, ¿cuántos litros debe dar en 16 días? Como podemos ver, aquí nuestras magnitudes son leche en litros y el número de días. Leche 65, días 4. ¿Cuántos litros? No se sabe, debe dar en 16 días. Establecemos la proporción y determinamos el valor de X para poder dar respuesta a la pregunta número 1. Del mismo modo, podemos establecer una relación entre las magnitudes del problema 2 y asimismo también para el problema número 3. Bien amigos, espero que puedan tener éxito en la resolución de estos ejercicios. Si tienen algún inconveniente me escriben, me lo hacen saber. Gracias por la atención brindada. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.